Hola, hola, bellezas y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Yo estoy aquí radiante de emoción, porque el tema que les traigo hoy, ay, chicas, es explosivo. Prepárense porque vamos a hablar de chismecito del bueno, del que nos encanta, del que nos mantiene al filo del asiento. Y es que hoy vamos a desmenuzar la bomba que se ha lanzado en el mundo de las telenovelas turcas, el supuesto deseo de Can Yaman a Demet Özdemir de ser padres, y la sorprendente respuesta de ella. Así es, amigos. Prepárense para el drama, el amor y por supuesto, el chisme. Si son nuevos por aquí, bienvenidos a la familia. Aquí amamos las telenovelas turcas, comentamos sus giros inesperados, analizamos a los personajes y, por supuesto, nos empapamos de todo el chisme jugoso que rodea a nuestros actores favoritos. Así que si les gusta este tipo de contenido, no se olviden de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. Porque aquí cada semana, tenemos contenido fresquito y divertido para ustedes. Ahora sí, al grano. Todos, o al menos la gran mayoría, conocemos a Can Yaman y Demet Özdemir, ¿verdad? Son dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Él con su físico espectacular, su personalidad arrolladora y su talento innegable, ella con su belleza natural, su encanto y su habilidad para conectar con el público. Y bueno, juntos, hicieron magia. Hablemos un poquito de Erkencikus, o pájaro soñador como la conocimos aquí en Latinoamérica. ¡Ay, qué novela! ¡Qué historia! ¡Qué química entre Can y Demet! Esa serie nos enganchó a todos, ¿verdad? Sanem y Can, una historia de amor que traspasó la pantalla y nos hizo soñar a muchos con un romance así de intenso. La química entre ellos era palpable, explosiva, y para muchos, incluso, trascendió la ficción. ¿Recuerdan todas las especulaciones, los rumores, los deseos de que fueran pareja en la vida real? ¿Cuántas portadas de revistas? ¿Cuántas noticias? Era el boom. Y claro, el hecho de que la química entre ellos fuera tan fuerte, alimentó aún más las expectativas de los fans. Muchos deseaban verlos juntos, fuera de la pantalla. Y bueno, aunque no llegaron a consolidar una relación amorosa real, siempre han mantenido una relación cordial y de respeto. Pero, ¿quién puede culpar a los fans por soñar? El fenómeno de pájaro soñador fue tan arrollador, que era inevitable que la gente proyectara sus deseos en la vida real. La manera en que Can y Demet se miraban, la complicidad que tenían en las entrevistas, la forma en que se apoyaban mutuamente, todo contribuía a alimentar ese anhelo de verlos juntos, felices y enamorados, incluso fuera del set. Recuerdo perfectamente la efervescencia que se generó en las redes sociales. Los hashtags, los edits, las fotos trucadas, todo giraba en torno a la idea de Can y Demet como pareja. Se analizaban cada gesto, cada mirada, cada comentario. Se sacaban conclusiones basadas en la más mínima evidencia. Era una locura colectiva, pero una locura hermosa, porque demostraba el poder que tienen las historias de amor bien contadas y la conexión que pueden crear entre los actores y el público. Pero volviendo al tema que nos ocupa, y luego de que ambos rehicieran sus vidas sentimentales, con parejas diferentes, el rumor de un posible deseo de Can Yaman de tener hijos con Demet Özdemir nos explotó en la cara. Imaginen la escena, Can exitoso, disfrutando de su carrera, pero quizás sintiendo la necesidad de formar una familia. Y la persona a la que supuestamente se dirige con este deseo, nada más y nada menos que Demet Özdemir, su compañera de set y con quien compartió una química innegable. ¿Es que acaso el destino estaba jugando con nosotros? ¿Era posible que años después el universo conspirara para reunir a Sanem y Can, esta vez en la vida real como padres? ¿Cómo surgió este rumor? Pues como suele suceder en el mundo del espectáculo, todo comenzó con filtraciones, chismecitos y especulaciones en las redes sociales y en algunos medios de comunicación turcos. A veces los rumores se basan en pequeños detalles, en gestos, en comentarios. Y otras veces simplemente en el deseo de los fans de ver ciertas cosas hechas realidad. En este caso, la combinación de ambos factores pareció ser la chispa que encendió el fuego. La especulación se alimentó sobre todo con algunas entrevistas y declaraciones de Can Yaman donde, sin mencionarla directamente, hablaba sobre sus deseos de formar una familia y de tener hijos. Y claro, los fans con su imaginación al límite, comenzaron a relacionar esas declaraciones con Demet. La idea de verlos juntos criando a sus hijos era demasiado tentadora. ¿Quién no querría ver a los hijos de Sanem y Can?
La simple idea evoca imágenes de niños hermosos, con la misma energía y el carisma que sus padres en la ficción. Los medios de comunicación, por su parte, no tardaron en hacerse eco de la noticia. Artículos sensacionalistas, titulares llamativos y análisis exhaustivos de la relación entre Khan y Demet inundaron las páginas web y las revistas del corazón. Se volvieron a analizar las fotos de ambos, buscando señales de que la llama del amor podría seguir viva. Se especuló sobre las posibles razones por las que Khan podría desear formar una familia con Demet, desde el cariño que se profesan hasta la admiración mutua que sienten. Pero aquí viene lo interesante, ¿qué respondió Demet Özdemir a este supuesto deseo? La respuesta es la que nos ha sorprendido a todos. Y aquí es donde la historia toma un giro inesperado. La respuesta de Demet, hasta donde se ha podido rastrear, ha sido clara y concisa. Ella, en sus declaraciones públicas y a través de sus representantes, ha negado rotundamente cualquier rumor sobre un deseo de tener hijos con Can Yaman. ¡Boom! ¡Sorpresa! ¿Esperaban otra cosa? Yo honestamente no. Creo que Demet, en este momento de su vida, está enfocada en su carrera, en sus proyectos personales y por supuesto en su relación actual. Recordemos que Demet está casada, y por lo tanto, no es una opción factible. Su matrimonio, por lo tanto, añade un componente de realidad que complica cualquier especulación romántica. La realidad es que a pesar de la gran conexión que hubo entre ellos en Pájaro Soñador, y del cariño que seguramente se tienen, la vida de ambos ha tomado rumbos diferentes. Cada uno ha construido su propio camino, y al parecer, sus deseos y prioridades son distintos. Khan, por su parte, ha consolidado una exitosa carrera internacional, trabajando en diferentes proyectos y explorando nuevos horizontes. Demet, por otro lado, ha seguido cosechando éxitos en la televisión turca, interpretando papeles desafiantes y demostrando su versatilidad como actriz. Es importante destacar que, aunque el rumor ha sido desmentido, esto no significa que el cariño y el respeto entre Khan y Demet hayan desaparecido. Es muy probable que sigan manteniendo una relación cordial y que se alegren por los éxitos del otro. Pero al parecer, sus caminos profesionales y personales han tomado direcciones distintas, y es natural que cada uno se enfoque en sus propios proyectos y en sus propias vidas. Pero, ¿qué nos deja esta historia? Nos deja una lección importante: en el mundo de las celebridades, los rumores y las especulaciones siempre están a la orden del día. A veces es fácil dejarse llevar por la fantasía, por lo que nos gustaría que fuera real. Pero la realidad, en muchas ocasiones, es diferente. El deseo de los fans, la magia de la ficción, y el poder de los medios de comunicación pueden crear una tormenta perfecta de especulaciones y expectativas. Es fundamental recordar que los actores son personas con sus propias vidas, sus propios deseos y sus propias decisiones. Y aunque nos encante verlos juntos en la pantalla, o imaginar un romance fuera de ella, hay que respetar sus decisiones y su privacidad. Es importante entender que la vida de un actor no se limita a los personajes que interpreta o a los romances que puedan tener en la ficción. Tienen derecho a sus propios deseos, a sus propias elecciones y a su propia felicidad. En este caso, el supuesto deseo de Can Yaman y la respuesta de Demet Özdemir nos recuerdan que la magia de la ficción no siempre se traduce en la realidad. Y eso, amigos, está bien. Es importante aprender a separar la fantasía de la realidad, a disfrutar de las historias que nos ofrecen y a respetar la vida personal de los actores. En última instancia, lo que importa es la calidad de su trabajo, la pasión que ponen en cada proyecto y el impacto que tienen en el público. Y tanto Can Yaman como Demet Özdemir han demostrado ser talentosos y apasionados profesionales, capaces de emocionar y conmover a millones de personas en todo el mundo. Así que, para resumir, en este vídeo hablamos del supuesto deseo de Can Yaman de tener hijos con Demet Özdemir, basándonos en rumores y especulaciones. Sin embargo, la respuesta de Demet fue clara y contundente, negando cualquier posibilidad de que esto suceda. El mundo del espectáculo es así, lleno de sorpresas, rumores y expectativas. Es nuestra responsabilidad como fans mantener una perspectiva realista y respetar las decisiones de nuestros ídolos. Es importante recordar que cada actor tiene su propia vida y sus propias decisiones, y que debemos respetar su privacidad y sus elecciones. La vida de los famosos, aunque a menudo parezca expuesta, es también un espacio personal que debemos respetar. El chisme en dosis moderadas puede ser entretenido, pero la especulación desenfrenada y la falta de respeto a la privacidad no son saludables ni justas. Y bueno, eso es todo por hoy, bellezas.
Espero que hayan disfrutado de este chismecito, que les haya parecido interesante y entretenido. A mí me encanta compartir estas historias con ustedes. Cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes de todo esto. ¿Se sorprendieron con la respuesta de Demet? ¿Qué opinan de la química entre Can y Demet? ¿Creen que algún día volveremos a verlos juntos en algún proyecto? ¿Qué otras parejas de telenovelas turcas les gustaría ver reunidas en la vida real? Déjenme todos sus comentarios y sus opiniones. Me encanta leerlos y debatirlos. Sus comentarios son la salsa de este canal. Y por favor, no se olviden de darle like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal para no perderse ningún contenido nuevo. Ya saben, aquí en este canal, siempre hay chisme del bueno y mucho amor por las telenovelas turcas. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Un abrazo enorme, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, la fantasía es hermosa, pero la realidad a veces es aún más interesante. Hasta la próxima.